Cuando mi hermana se mudó a la casa familiar que yo pagué con el sudor de 10 años de turnos dobles en la fábrica, mis padres nos miraron a mi esposa y a mí como si fuéramos intrusos en nuestra propia vida. Idos. Esto ya no es vuestro hogar, dijo mi madre con esa voz temblorosa que siempre usaba para justificar lo injustificable, mientras mi hermana sonreía desde el umbral, con las maletas aún en la mano. En ese instante, el mundo se partió en dos, una mitad de rabia ciega que me consumía por dentro, y la otra, un vacío helado donde solía latir el amor filial, ahora reemplazado por un juramento silencioso de venganza que me perseguiría como una sombra en las noches de insomnio. No era solo la casa. Era todo, los sacrificios, las noches sin dormir, los sueños pospuestos por un puñado de euros que enviaba religiosamente cada mes desde que me mudé a Barcelona para hacer fortuna. Como decían ellos, yo era el hijo mayor, el que cargaba con el peso invisible de la familia, el que había vendido su alma al acero y al ruido de las máquinas para que esa maldita casa en el barrio de Chamberí no se convirtiera en un recuerdo de pobreza. Y ahora, esto, mi hermana, Elena, la niña mimada que nunca había lavado un plato en su vida, llegaba de su fracaso matrimonial en Valencia con el rabo entre las piernas. Y de repente, yo era el villano. Mi esposa, Carmen, me apretó la mano hasta que los nudillos se me pusieron blancos, sus ojos marrones llenos de una furia contenida que reflejaba la mía. No llores, le susurré, aunque yo mismo sentía las lágrimas quemándome las mejillas. Pero no lloré. No entonces. Juré que les haría pagar, no con puños o gritos, sino con la precisión de un relojero desarmando un mecanismo defectuoso. La venganza, en España, no es un arrebato sureño, es un plan meticuloso, como el que teje una viuda en las tabernas de Sevilla, esperando el momento exacto para verter el veneno. Aquella noche, en el coche de regreso a nuestro piso alquilado en el Eixample, el silencio entre Carmen y yo era un muro más alto que el de la casa que acababa de perder. «Es tu familia, Javier», murmuró ella finalmente, rompiendo el hechizo con su acento andaluz que siempre suavizaba las aristas de mi catalanizado mal humor. «Vale la pena». Yo apreté el volante hasta que la piel de los nudillos crujió. No es solo familia. Es traición. Y la traición se paga con la misma moneda, amor. Con interés ella no insistió. Conocía esa mirada en mis ojos, la misma que ponía cuando el capataz me recortaba horas en la fábrica y yo calculaba en silencio cómo sabotear su próxima auditoría. Carmen era mi ancla, la mujer que había dejado su trabajo de maestra en Sevilla para seguirme a esta jungla de hormigón. Y ahora, por culpa de mi sangre podrida, nos quedábamos sin nada. O eso creían ellos. Los días siguientes fueron un borrón de rabia contenida. Llamé a mi amigo Luis, el abogado de pacotilla que atendía divorcios en un despacho mugriento de Gracia. No por justicia, sino por estrategia. Javi, esa casa está a tu nombre, ¿verdad? Los pagos, las hipotecas. Todo tuyo. Asentí, aunque él no podía verme a través del teléfono. Entonces, evíctales. Es legal. Pero piénsalo bien, hermano. La familia no se rompe con papeles. Le colgué con una risa amarga. ¿Familia? Mi padre, Manuel, el viudo eterno que se pasaba las tardes en el bar El Toro bebiendo cañas y lamentando su vida de jornalero. Mi madre, Isabel, la santa mártir que tejía calcetines para los vecinos mientras maldecía en voz baja mi egoísmo por no volver a casa. Y Elena, oh, Elena, la perla negra, que había volado de nido en nido, dejando deudas y corazones rotos a su paso. Su último marido, un empresario de pacotilla de Valencia, la había echado por infidelidad irónico. No, y ahora ella reclamaba su derecho a la casa como si yo fuera un banco andante.
Decidí no actuar de inmediato. La venganza verdadera requiere paciencia, como el jamón serrano que se cura en las bodegas de Jabugo. Empecé a documentar todo: extractos bancarios, transferencias, correos donde suplicaba solo un poco más. Mamá, para el techo nuevo. Reuní pruebas como un detective de novela negra, pero con el corazón de un toro herido. Carmen me observaba desde la cocina, removiendo el gazpacho con una cuchara de madera, sus curvas suaves contrastando con la tensión en su rostro. Estás cambiando, Javier. Esto te está comiendo vivo. La besé en la frente, oliendo a tomillo y a hogar precario. Solo hasta que pajen. Luego volvemos a ser nosotros. Pero en el fondo, sabía que nada volvería a ser igual. La traición había plantado una semilla venenosa en mi pecho, y cada noche soñaba con la casa en llamas, con sus gritos ahogados por el crepitar del fuego. La primera grieta en mi plan se abrió una semana después, cuando recibí la llamada de mi madre. Su voz era un lamento andaluz, entrecortado por sollozos que sonaban ensayados. Javi, hijo, ven a casa. Elena está mal. El estrés. El médico dice que podría ser algo grave. Mentira. Siempre mentiras. Pero el instinto filial, ese maldito cable que no se corta ni con tijeras, me impulsó a comprar un billete de AVE esa misma tarde. Carmen me acompañó. No por piedad, sino para recordarme que no estaba solo. Si vas, voy yo. Pero no cedas, amor. No más. El tren surcaba la meseta castellana como una bala, y yo me perdía en recuerdos: la casa en Chamberí, con sus balcones de hierro forjado y el olor a paella los domingos, construida ladrillo a ladrillo con mis horas extres. Yo había sido el pilar, el que enviaba dinero mientras Elena dilapidaba el suyo en fiestas y amantes. Al llegar a Madrid, el aire seco me golpeó como un reproche. La casa parecía la misma, fachadas ocres. El portal con el azulejo agrietado que yo había pagado reparar 2 veranos atrás. Pero al entrar, el olor había cambiado. No era el de la lavanda de mi madre, sino algo rancio, como a secretos acumulados. Elena estaba en el sofá, pálida como un fantasma de Velázquez, con una manta sobre las rodillas. Hermano, murmuró, extendiendo la mano. La ignoré. Mis padres flanqueaban la escena como centinelas derrotados. Siéntate, Javi. Hablemos, mi padre, con su bigote canoso y las manos callosas de tanto apretar herramientas oxidadas, parecía más viejo de lo que recordaba. ¿De qué? ¿De cómo me robáis lo mío? La discusión estalló como una tormenta de verano. Gritos en el salón. Eco rebotando en las paredes que yo había pintado de blanco inmaculado. Tú te fuiste. Nos abandonaste. Chilló mi madre, lágrimas surcando surcos en su maquillaje barato. Abandoné. Envié cada euro, cada maldito céntimo. Mientras Elena jugaba a la princesa, Elena se incorporó. Sus ojos verdes, heredados de nuestra abuela gitana, brillando con un fuego que no era debilidad. No soy una carga, Javier. Solo necesitaba un lugar. Tú tienes tu vida en Barcelona. No, ¿por qué aferrarte a esto, Carmen? Desde la puerta, soltó una risa seca. Porque es suyo. Lo pagó con sangre. El aire se espesó, cargado de reproches no dichos: mis ausencias en Navidades, las llamadas cortadas, el resentimiento de Elena por ser la hija pródiga que siempre volvía. Aquella noche, nos quedamos en un hotel cutre cerca de Atocha. Carmen me masajeó los hombros en la cama estrecha, sus dedos desatando nudos de tensión. Mañana volvemos. Y envías los papeles a Luis, asentí. Pero el sueño no llegó. En cambio, visiones: mi infancia en esa casa, jugando al fútbol en el patio con mi padre, riendo con Elena hasta que la pubertad la convirtió en una espina. ¿Cuándo se torció todo? ¿Cuándo me mudé? ¿O antes? ¿Cuando ellos empezaron a idolatrar a la más débil?
al amanecer. Redacté el primer correo a Luis, inicia el proceso de desahucio. Sin piedad era el comienzo. El primer corte en la carne de la familia. Los meses siguientes fueron una danza macabra de trámites legales y silencios rotos. Luis era un maestro, cartas notariales, plazos incumplidos, citaciones que llegaban como dagas por correo certificado. Mis padres respondían con súplicas, fotos de Elena enferma que olían a montaje. Piensa en la familia, Javi. Somos sangre, sí. La misma que ahora hervía en mis venas con un veneno lento. Carmen y yo nos mudamos a un piso mejor en Barcelona, con vistas al mar, financiado por el alquiler que exigí de la casa irónico. No, ellos pagando por habitar lo que yo construí. Elena, recuperada milagrosamente, empezó a trabajar en una boutique de Malasaña. Pero sus mensajes en WhatsApp eran puñales, eres un monstruo, hermano. Mamá llora todas las noches, la rabia se convirtió en obsesión. Investigaba sus vidas como un espía, perfiles de Facebook, rumores de vecinos que Luis contactaba por un módico precio. Descubrí que Elena no había sido solo una víctima en Valencia, había estafado a su ex con deudas falsas, huyendo con joyas que ahora lucía en selfies. Mi padre, Mingual, apostaba en las quinielas del bar, perdiendo lo poco que quedaba. Y mi madre. Mi madre guardaba un secreto que empecé a olfatear en llamadas filtradas, deudas médicas ocultas. Un cáncer que no contaban por no preocuparme. ¿Preocuparme? Después de todo. El twist se gestaba en mi mente, no solo desahuciarlos, sino exponerlos. Hacer que el barrio supiera la verdad, que los vecinos cuchichearan como en las plazas de Madrid. Pero entonces, el primer revés. Una mañana de octubre, lluviosa como solo Barcelona sabe serlo. Luis llamó, Javi. Hay un problema. Elena ha contraatacado. Ha presentado una demanda por abandono familiar. Dice que la casa es herencia moral. Y tiene testigos, tus padres. Por supuesto. El mundo se inclinó. ¿Abandono? ¿Yo? ¿Qué había sido el atlas de esa familia? Carmen me encontró en el balcón, fumando un cigarro que juré dejar. No pares ahora. Es su jugada sucia. Tenía razón. Pero en ese momento, la venganza dejó de ser fría. Se volvió abrasadora. Un fuego que amenazaba con consumirme a mí también. La demanda de Elena fue como un mazazo en el estómago. Un recordatorio de que la sangre traiciona con la misma facilidad que el acero se dobla bajo presión. Nos citaron a juicio en el juzgado de primera instancia de Madrid, un edificio gris y burocrático que olía a papel viejo y desesperación. Yo volé solo esta vez, Carmen se quedó en Barcelona, enseñando a niños sordos sobre el mundo que escucha. Su forma de aferrarse a la cordura mientras yo me hundía en el fango. Vuelve entero, me dijo en la puerta del aeropuerto, besándome con labios que sabían a sal y a miedo. El juicio fue un circo de mentiras envueltas en togas. Elena, maquillada como una diva de Almodóvar, juró ante el juez que yo era un hijo ausente, un egoísta que enviaba dinero por obligación, no por amor. Mis padres, sentados en la fila de testigos, asintieron como marionetas, mi madre secándose lágrimas con un pañuelo bordado que yo le regalé en su cumpleaños número 60. Él se fue, señoría. Nos dejó solos con las facturas. Solo. La palabra me quemó. ¿Solos? Mientras yo tosía polvo de metal en turnos de 12 horas. ¿Solos? Luis contraatacó con documentos irrefutables, extractos, contratos, mi firma en cada hipoteca. Pero el juez, un hombre de cejas pobladas y mirada cansada, pidió tiempo para deliberar. Esto no es solo dinero, señor Ramírez. Es familia, familia. Esa palabra se convirtió en mi némesis, un eco que resonaba en las noches de hotel donde me hospedaba. Paseaba por las Ramblas de Madrid. No, por Gran Vía.
fingiendo ser un turista en mi propia ruina. Y planeaba. La venganza ya no era legal, se volvía personal. Contacté a un detective privado. Un tipo se llamara Raúl, ex policía con cicatrices de antidroga en las mejillas. Encuéntrame algo sucio sobre Elena. Algo que la hundo. Raúl cobraba caro, pero valía cada euro. 2 semanas después, me envió un dossier por correo encriptado, fotos de Elena en un motel de las afueras con un hombre casado, el dueño de la boutique donde trabajaba. Infidelidad, chantaje, deudas impagadas a proveedores. Oro puro. De regreso en Barcelona, se lo mostré a Carmen. Ella lo ojeó con labios apretados. Esto es bajo, Javier. ¿Quieres ser como ellos? Dudé. Por primera vez. La venganza me había transformado, ojeras profundas, temperamento volátil, discusiones tontas por tonterías. Pero el daño estaba hecho. La casa era mía por derecho, y ellos la habían mancillado. No es bajo. Es justicia. Publicamos las fotos anónimamente en un foro local de Chamberí. Vecinos vigilantes. Con un titular que dolía, la hija perfecta y sus secretos. El barrio estalló en chismes, llamadas a mi madre. Miradas torcidas en el mercado. Elena me bombardeó con mensajes, eres un cerdo. Te mataré por esto. El clímax de esa fase llegó en Navidad. Invité a mis padres a Barcelona. No por perdón, sino por confrontación. La cena fue en nuestro nuevo piso, con vistas a la Sagrada Familia que brillaba como una promesa rota. Elena no vino. Está enferma. Mintió mi madre. Bebimos cava. Comimos gambas al ajillo. Y entonces solté la bomba. La demanda se cae. El juez vio las pruebas. Silencio. Mi padre dejó caer el tenedor. ¿Qué pruebas? Sonreí. Frío como el Mistral. Las de Elena. Sus afaires. Sus deudas. Todo. Mi madre sollozó, cubriéndose la cara. Hijo, ¿por qué nos haces esto? Somos tu sangre, sangre que me apuñaló primero. Pero en ese momento de triunfo, el twist me golpeó como un tren. Mi padre, con voz ronca de tanto vino, murmuró, no todo es como crees, Javi. Elena no vino por capricho. Huía de algo peor. Peor, contó, entre hipos, que Elena había sido víctima de violencia doméstica en Valencia. No solo infidelidad. Moretones ocultos. Amenazas del ex que ahora la buscaba. Nos mudó para protegerla. ¿Y tú? Tú pagaste la casa. Sí. Pero también heriste al mandarnos el dinero como limosna. No como hijo. El mundo se tambaleó. Víctima, Elena. La manipuladora. Golpeada, Carmen. Desde la cocina. Me miró con ojos que decían te lo advertí. La rabia se mezcló con culpa. Un cóctel amargo que me dejó cao. Aquella noche, solo en el balcón, fumé hasta que los pulmones ardieron. La venganza, que había saboreado como un plato de callos, ahora sabía a ceniza. ¿Había ido demasiado lejos? Llamé a Raúl para todo. Borra las fotos. Pero era tarde. El daño estaba hecho, y el juicio pendía de un hilo. La culpa fue un animal salvaje que me devoraba desde dentro, arañando las paredes de mi resolución como un gato enjaulado. Después de la confesión de mi padre, Barcelona se volvió asfixiante, el mar Mediterráneo, antes azul terapéutico. Ahora reflejaba mis dudas como un espejo convexo. Carmen lo notó de inmediato. Sus clases de lengua de signos se volvieron más largas. Una excusa para no verme desmoronarme. Has abierto la caja de Pandora, Javier. ¿Ahora qué? ¿Perdón o destrucción total? No tenía respuesta. El dossier de Raúl quemaba en mi portátil. No ya como arma, sino como veneno que me envenenaba a mí. Volé a Madrid de nuevo. Esta vez sin Luis. Sin planes. La casa en Chamberí estaba en penumbras cuando llegué, las luces apagadas.
el portal entreabierto como una boca acusadora. Entré con mi llave, la misma que había duplicado en secreto años atrás. Elena estaba sola en la cocina, removiendo una olla de lentejas que olía a infancia traicionada. Se volvió, pálida, con un moratón fresco en el antebrazo que no había visto en las fotos. Vienes a rematar, ¿verdad? A desahuciarnos como a perros. Su voz era un susurro roto, sin la arrogancia de antes. Dudé en el umbral, el corazón latiendo como un tambor flamenco. Nos sentamos a la mesa de roble que yo había barnizado, y por primera vez en años, hablamos de verdad. No gritos, no acusaciones, solo palabras crudas, como el vino tinto de La Rioja que mi padre guardaba para ocasiones especiales. Elena lloró, contando cómo su ex, ese cabrón de Valencia, la había convertido en un saco de boxeo disfrazado de amor. No huía de deudas, Javi. Huía de él. Y cuando llegué aquí, pensé que la familia era segura. Segura. La palabra me atravesó. Yo, el hermano mayor, el protector ausente, había fallado en lo básico. Pero las mentiras, Elena. Las fotos que yo. Dios, lo siento. Ella negó con la cabeza, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. No todo es blanco y negro. Yo también mentí. Sobre el dinero, sobre todo. Pero tú eras el fuerte. ¿Por qué nos odias tanto? No era odio. Le expliqué. Era pérdida. La pérdida de la ilusión de familia perfecta. De los sueños que construí ladrillo a ladrillo solo para verlos pisoteados. Hablamos hasta el alba de nuestra infancia en el barrio. De cómo mi mudanza a Barcelona la había dejado sintiéndose abandonada. De cómo mis padres, en su debilidad, la habían mimado para compensar. Al amanecer, con el sol filtrándose por las persianas, firmamos una tregua. Quédate en la casa, dije. Pero paga el alquiler. Y terapia para todos, ella sintió. Un atisbo de sonrisa en sus labios agrietados. Por un momento, sentí alivio, como si el peso se hubiera levantado. Pero la venganza no se apaga con una charla. 2 días después, el ex de Elena apareció en Madrid. Lo supe por una llamada histérica de mi madre. Está aquí, amenazando. Corrí a la casa. El ave un borrón de pánico. Al llegar, el caos, mi padre forcejeando con un tipo fornido en el portal. Elena acurrucada en las escaleras. Mi madre gritando desde la ventana. El ex, un tal Víctor, olía a colonia barata y rabia contenida. Dile a tu puta que me devuelva lo mío. Lo empujé contra la pared, mi puño conectando con su mandíbula en un crujido satisfactorio. Pelea de bar. Pura adrenalina española. La policía llegó minutos después. Silbatos y esposas. Separándonos como niños en el recreo. En comisaría, mientras nos tomaban declaraciones, Víctor soltó la bomba. No solo dinero. Tu hermana se llevó documentos. Pruebas de mis negocios. Ilegales. Droga. Blanqueo. El submundo valenciano que yo ignoraba. Elena lo había robado no por venganza personal, sino para chantajearlo y escapar. Mi tregua se evaporó. Me había mentido de nuevo, en el coche de vuelta al hotel. La confronté. Dime la verdad. Joder. Ella se derrumbó, sí. Robé papeles. Para protegerme. Si los entrego, él va a la cárcel. Pero yo quedo marcada. El twist se profundizó, mi hermana no era víctima ni villana. Era superviviente. Y yo, en mi cruzada, la había empujado al abismo. La decisión fue irrevocable. Llamé a Luis, retira la demanda. Pero prepara otra contra Víctor. La venganza se redirigió, no contra mi familia, sino contra el verdadero monstruo. Pero el precio. Oh, el precio. Mi relación con Elena se resquebrajó más, un lazo tenso como alambre de púas.
con Víctor en el punto de mira. El plan se volvió una operación quirúrgica precisa, letal, sin margen para errores. Luis se alió con un fiscal amigo en Valencia, un tipo curtido en casos de violencia de género con tintes mafiosos. Esto es grande, Javi. Si Elena testifica, cae el dominó entero, Víctor, sus socios, todo el tinglado. Pero Elena vacilaba. Sus noches plagadas de pesadillas donde él volvía con un cuchillo. Yo me instalé temporalmente en la casa de Chambery, durmiendo en el sofá del salón, vigilando como un lobo herido. Mis padres, agradecidos pero distantes, cocinaban paellas silenciosas, evitando mis ojos. Hijo, ¿por qué no lo dejas? La ley protege. La ley. En España, la ley es un asno lento. Y Víctor tenía abogados que mordían. Carmen voló para apoyarme, trayendo el calor de Andalucía a ese invierno madrileño crudo. Nuestras noches eran refugios, sexo urgente contra el estrés, conversaciones susurradas sobre un futuro sin sombras. Si sales de esto, Javier, prométeme que paramos. No más venganzas. La besé, prometiendo en silencio lo que no podía cumplir. La obsesión había mutado, ahora era por redención, por borrar la mancha que yo mismo había extendido. El primer golpe lo dimos en febrero, con una orden de alejamiento contra Víctor. Él respondió con amenazas anónimas, llamadas a medianoche, flores muertas en el portal con notas que decían te encontraré, puta. Elena se mudó temporalmente a un piso franco, custodiada por una asistente social. Yo, meanwhile, profundicé en el dossier. Víctor no era solo un maltratador, traficaba con arte robado, piezas de la guerra civil que vendía a coleccionistas sucios en Marbella. Una conexión con mi pasado. Mi abuelo había perdido cuadros en el bombardeo de Madrid, herencia que nunca reclamé. El destino, caprichoso como un torero, me ponía la capa roja. El clímax se cocinó en una redada sorpresa en Valencia. Luis me envió el video, antidroga allanando el ático de Víctor. Esposas clicando. Gritos en valenciano. Elena testificó por videoconferencia. Su voz firme por primera vez. Sí. Robé los documentos. Para sobrevivir, Víctor cayó. Acusado de múltiples cargos, violencia, blanqueo, tráfico. El barrio de Chamberí suspiró aliviado. Los chismes se volvieron leyendas de justicia poética. Mis padres me abrazaron en la estación de Atocha. Lágrimas genuinas esta vez. Gracias, hijo. Eres nuestro Salvador, Salvador. La palabra me ahogó. ¿Lo era? La casa volvía a ser mía, pero el hogar. El hogar estaba fracturado. Pero el twist mayor llegó en marzo. Como un vendaval primaveral. Una carta certificada de un bufete en Valencia. Herencia inesperada. Mi abuelo, el pintor olvidado, había dejado un fideicomiso para el hijo mayor que honre el arte. No dinero sucio, sino lienzos auténticos valorados en millones, ocultos en un almacén de Alicante. Víctor los había estado vendiendo, pero Elena, en su robo, ¿había salvado los originales? Ella lo sabía desde el principio. Te lo oculté para protegerte, confesó por teléfono, voz temblorosa. Si Víctor te olía, te habría arrastrado. Protección. La venganza que empecé por rabia ahora me regalaba fortuna, pero a costa de la confianza rota. Vendido uno de los cuadros en subasta, un Picasso menor que mi abuelo custodiaba. Pagué la casa al completo. No más hipotecas, no más deudas. Pero el dinero no curaba las heridas. Elena se mudó a Sevilla con Carmen's familia, empezando de cero como terapeuta para víctimas de abuso. Aprendí de la mejor. Bromeó. Yo, rico de golpe, me sentía pobre en alma. La fortuna llegó como una avalancha, enterrándome bajo billetes y decisiones que no pedí. El piso en Barcelona se amplió a una casa en Pedralbes, con jardín y vistas al Tibidabo.
Pero cada mañana despertaba con el eco de la traición original. Carmen floreció, abrió una escuela para niños sordos. Su risa llenando habitaciones que antes eran silencios. Mira lo que hemos construido, Javier. De las cenizas, cenizas. Sí. La casa de Chamberí ardía en mi mente. No literal, sino metafórica. Reducida a escombros emocionales. Regresé a Madrid para el cierre del caso de Víctor. La sentencia fue dura, 20 años. Sin condicional. Elena testificó en persona esta vez, erguida en el estrado como una superviviente de Goya. Después, en un café de la Plaza Mayor, brindamos con chocolate caliente e irónico, cálido contra el frío de la justicia. Hermano, ¿perdón? Extendí la mano. Perdón. Pero no olvido. Mis padres, envejecidos por el estrés, vendieron la casa a un precio justo, yo no la quise de vuelta. Es vuestro, dije. Vivid en ella sin deudas. Ellos lloraron. Abrazos torpes que olían a jazmín y arrepentimiento. Pero la H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN me perseguía como un fantasma. Empecé terapia. Sesiones con una psicóloga en el ensanche que diseccionaba mi rabia como un bisturí. La venganza fue tu escudo, Javier. Ahora, ¿qué proteges? A Carmen. A mí mismo, quizás. El dinero abrió puertas, invertí en arte. Fundé una galería en Barcelona dedicada a artistas olvidados de la guerra civil. Un homenaje a mi abuelo. Elena colaboró, curando exposiciones sobre violencia doméstica. Nuestras llamadas se volvieron regulares. Risas tímidas sobre anécdotas pasadas. Sin embargo, el conflicto no terminaba. Víctor, desde la cárcel, mandó un mensajero, una amenaza velada. Esto no acaba. Perenoye se instaló, instalé alarmas. Contraté seguridad. Carmen sufría en silencio. Su vientre creciendo con nuestro primer hijo, una sorpresa de esas noches apasionadas. No dejes que nos robe la paz, suplicó. Tenía razón. La venganza había tenido consecuencias en cadena, mi familia unida pero frágil. Yo rico pero vacío. El segundo twist golpeó en verano, durante una visita a Sevilla. Elena, radiante en su nueva vida, me confesó un secreto mayor, el ex no era el único. Mamá. Mamá tuvo una affair años atrás. Por eso me mimaron tanto. Culpa. Mi madre. La santa. ¿Infiel? Mi padre lo sabía. Lo había callado por familia. La traición se multiplicaba. Capas sobre capas como una cebolla que me hacía llorar. Confronté a mis padres en una cena tensa en Chamberí. Dime la verdad. Mi madre se derrumbó, fue un error. Javi. Tu padre y yo. Lo superamos. ¿Pero Elena nació de eso? No. Ella es de tu padre. Solo. Debilidades. Debilidades humanas. Explicaron. El affair había sido con un vecino. Un escándalo evitado por vergüenza. El perdón se volvió posible. No instantáneo, sino como un vino que se asienta. Ayudé a mis padres a jubilarse dignamente. Pagué deudas médicas que ocultaban. Elena dio a luz a una niña. Mi sobrina. Un rayo de luz en el drama. La sostuve en brazos, oliendo a talco y futuro, y juré protegerla de nuestros errores. Pero la paz era ilusoria. Víctor escapó en una transferencia carcelaria. Un fallo en el sistema que los periódicos sensacionalizaron. El miedo regresó. Sombras en las ventanas. La fuga de Víctor fue el clímax final. Un huracán que barrió los frágiles cimientos de nuestra reconstrucción. Las noticias lo pintaban como un fantasma, preso violento en paradero desconocido. Yo reforcé la seguridad cámaras. Guardaespaldas. Pero el terror era interno. Un nudo en el estómago que me robaba el sueño. Carmen, con el vientre de 7 meses, se mudó temporalmente a Sevilla con Elena, por seguridad. Vuelve cuando lo atrapen, dijo, besándome en el aeropuerto. Solo,
En nuestra casa de Pedralbes. Planeé no venganza ciega, sino cierre definitivo. Contacté a Raúl, el detective, ahora amigo. Encuéntralo. Pero vivo, la justicia. No yo. La caza se volvió una red internacional, pistas en Marbella, avistamientos en Gibraltar. Mientras, la galería prosperaba, exposiciones que atraían a la élite barcelonesa. Pero yo era un cascarón, sonriendo para cámaras mientras mi mente trazaba rutas de escape para mi familia. Elena y yo nos reunimos en Córdoba, neutral, en la mezquita que simbolizaba conversiones imposibles. Si viene por mí, no huyo más, declaró. Le di una pistola registrada e ilegal, pero necesario. Úsala solo si ella asintió. Ojos fieros. Mis padres, desde Madrid, rezaban novenas a la Virgen de la Macarena. La cadena de consecuencias se cerraba. Mi venganza inicial había alertado a Víctor, prolongando el horror. El enfrentamiento llegó en octubre, bajo la lluvia torrencial de Valencia. Raúl lo localizó en un piso franco cerca de la Ciudad de las Artes. Yo no fui, mandé a la policía, pero con un cebo, los documentos originales que Elena había guardado. Víctor mordió, reuniéndose con un contacto falso. La redada fue caótica, disparos, sirenas. Víctor acribillado al resistirse. Murió en el asfalto. Ojos abiertos al cielo gris. Fin de una era sangrienta. El alivio fue eufórico. Un estallido como fuegos artificiales en las fallas. Volé a Sevilla. Carmen dio a luz esa noche. Un niño sano con ojos como los míos. Lo llamamos Manuel, por mi padre. Elena fue madrina. Mi madre abuela radiante. La casa de Chamberí se vendió, con el dinero. Fundamos una fundación contra la violencia doméstica. Voces silenciadas. Con Elena al frente. Años después, en una cena familiar en Barcelona paella, vino, risas. Reflexioné. La traición inicial me había roto. La venganza me había forjado. No giros ni villanos, solo humanos. Con cicatrices que cuentan historias. Brindemos por las segundas oportunidades, propuse. Copas chocaron. Y por primera vez, creí en ello. Pero en las noches quietas, mirando el mar, sé que las consecuencias perduran, un hermano cambiado. Una familia soldada con fuego. La venganza, al final, no es victoria, es supervivencia. Y en España, sobrevivimos con gracia, con flamenco en el alma, bailando sobre las brasas hasta el último compás.